Bueno, aquí prácticamente me gustaría iniciar ahí con el tema que les vengo a proponer, que es los nuevos retos en la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Ahorita, al inicio de la plática, quisiera repetir un poquito de la presentación que Flavio me hizo favor de decir, pero porque quiero rescatar aquí estas fechas, que es 2006, 2009, 2013 y 2019, para contar, aprovechar y contar una historia, ¿no? Una historia que viene a propósito de este simposio de ingeniería biomédica. Y pues también precisamente ayer, que fue el Día del Ingeniero, y por cierto, felicidades a todos. Y pues esa historia está relacionada pues como un ingeniero en comunicaciones y electrónica, terminó hasta el tope en una de las ramas de la ingeniería biomédica, ¿no? Que es la atención a equipo hospitalario. Pues prácticamente en un inicio, de hecho, en un inicio hice trámites para ingresar a la carrera de medicina. Prácticamente hay algún evento recuerdo que fue una parte de un accidente de una motocicleta que fue atropellada y que era un repartidor de pizza, recuerdo. Recuerdo que yo tenía mis primeros estudios, ¿no? De, de primeros auxilios y uno trata de ayudar y recuerdo que esa vez no me fue posible poder ayudar a esta persona porque precisamente pues tenía un sangrado profuso, pero cuando llegó precisamente la ambulancia, en ese momento dejó de tener signos vitales, ¿no? Y no sé, para eso fue algo muy importante, algo que me impactó mucho en ese momento y pues a lo mejor fue una tontería desistir de la carrera de medicina en su momento. Y bueno, como toda mi familia la mayoría son ingenieros, pues, y se me facilitaba esta parte desde niño de desarmar y armar cosas, como la mayoría de los ingenieros nos pasó, pues decidí estudiar la parte de comunicaciones y electrónica, ¿no? Esa parte. Bueno, esto lo cuento porque al final mucha gente de mi edad, o sea, de los que estamos de 40 hacia arriba, sucedió mucho esta circunstancia, ¿no? Porque la parte de la ingeniería biomédica no había tantos egresados en esta etapa donde nosotros, o bueno, por lo menos yo cuando salí de la carrera, cuando salí de la carrera en el 2004, más o menos en el 2006 me di cuenta de que existía como tal. Y la verdad es que cuando vi el folleto, híjole, hasta cantos gregorianos vi atrás, ¿no? O sea, dije, es precisamente lo que quiero, ¿no? Es esta parte de ingeniería con enfoque totalmente en la medicina. Entonces, intenté revalidar materias, porque precisamente para poder accesar a este tipo de plazas, pero en eso, al mismo tiempo, en el 2006 sale esta vacante de Drager, hubo esta oportunidad, y bueno, presenté ahí los papeles y me dijeron, ¿sabes qué? No es necesario que revalides las materias, ¿no? Porque no nos podemos esperar 2 años, ¿no? A que salgas. Mejor te vamos a dar las herramientas aquí adentro y ni modo, vamos a tener que completar porque precisamente no había mucha cantidad de ingenieros egresados en ese momento, ¿no? Bueno, así es como empieza esta historia donde en el 2006 a 2009, pues paso haciendo mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Bueno, más bien los últimos 15 años lo he hecho, más bien en diferentes perspectivas, ¿no? Ahorita ya un poco más administrativo. Pero cuento esto porque a partir del 2009, que es un tema que viene también, los voy a comentar en slides posteriores, hay un punto en el 2009 donde la necesidad de la especialización fue algo importante para en ese momento la empresa, ¿no? Y recuerdo mucho que antes los ingenieros entrenaban de todo, en todos los equipos de todo, ¿no? Pero más o menos en esta fecha, en el 2009, se ve la cantidad masiva de información que entraba hacia la parte de los,
hacia la parte de los ingenieros de servicio, ¿no? Porque finalmente se tuvo que dividir toda la parte de la estructura. Ahora, en esa parte del 2013 al 2016, bueno, ahí tomé la parte de la gerencia en una de las gerencias de una de las regiones de México, en la parte norte, y resulta que ahí pues eran grupos pequeños de 5 o 6 personas, de 5 o 6 ingenieros con un coordinador, ¿no? Pero los dos hacían la parte de mantenimientos preventivos y correctivos. Todos seguían haciendo lo mismo. Pero en 2016 se tuvo que adaptar otra vez la estructura en este tema que les vengo a platicar, donde los mantenimientos preventivos y correctivos tuvieron que sufrir otra vez otra división, o por lo menos en nuestro caso, tuvimos que adaptarnos un poquito más a las circunstancias porque seguía este nivel de especialización creciendo, ¿no? Y por lo pronto tuvimos que hacer una separación de la cantidad de ingenieros que había entre los que tenían un poquito de menos experiencia y los que tenían un poco más de experiencia para hacer reparaciones. Unos hacían preventivos al principio y otros hacían correctivos al final. Esto nos dio resultado para eliminar un poquito la barrera de la especialización que se estaba moviendo y la cantidad de información que era respecto a una sola rama, ¿no? En este caso del 2009, como les comentaba, obligó de alguna manera a tomar la opción de dividir en áreas la parte de las especializaciones, ¿no? Ahí podíamos tomar alguna especialización en anestesia, en monitoreo, o la parte de, no sé, sistemas de arquitectura, etcétera, ¿no? En mi caso fue la parte de equipos de anestesia. Es por eso que quería contarles esa historia, porque de ahí es por eso que tomé este tema, porque está ligado a lo que les vengo a platicar. Esto es lo que tenemos en un concepto de mantenimientos preventivos y correctivos clásicos, ¿no? Este es como, digo, puede haber algunas variantes en el concepto que se pueda tener respecto a varios puntos, pero, por ejemplo, para nosotros sería realizar en sitio un protocolo de pruebas impuesto por fábrica, en nuestro caso, menciono, donde se realizan pruebas, ajustes, calibraciones de estas pruebas funcionales, inspecciones físicas o reemplazo de partes de desgaste, ¿no? Que vienen siendo baterías, membranas, filtros o etcétera. Y por otra parte, al final de cuentas, la esencia del mantenimiento preventivo es eso, ¿no? La prevención de algún desperfecto del equipo, ¿no? La parte de los correctivos, bueno, un correctivo clásico, voy a poner un ejemplo de un correctivo clásico, donde se tiene la idea de que simplemente se reporta el equipo por el usuario, normalmente se visita para hacer un diagnóstico, el ingeniero regresa en muchos casos para tomar el material, muchos de los casos se necesita una segunda visita para finalmente reparar el equipo. Eso es lo que viene siendo. Puede haber muchas variantes, ¿no? Puede haber que mucho más visitas o que no se necesite material, etcétera. Pero esa es como la idea básica, ¿no? Es por eso que quiero hacer énfasis pues, por llamarlo así, casa, que abarca los dos conceptos, donde aquí al final van a ver cuáles son los dos nuevos, aquí voy a colocar los dos nuevos componentes que se añaden a los dos conceptos en cada uno, ¿no? Bueno, una vez que tenemos los conceptos generales, me gustaría platicarles sobre los desafíos de un hospital con respecto a su productividad. Bueno, uno de ellos es tener un máximo uptime. Me refiero a esa parte de los equipos, es la operabilidad que se tiene de tenerlos al 100%. Eso es una parte muy importante que tiene que tener, que tiene un hospital dentro de sus desafíos. La otra es la proyección de la inversión, que está relacionado precisamente a los mantenimientos preventivos y cómo se mantiene esta protección. La otra está enfocado hacia la mínima interrupción del flujo de trabajo, que esto no puede pareciera muy relacionado al uptime, pero se puede tener una mínima interrupción del flujo de trabajo con una gran cantidad de equipos, pero que afecta directamente a la inversión, y se puede tener un buen uptime, pero porque tienes una gran inversión, ¿no? Dentro de la parte de equipamiento, ¿no? Y la otra
es la parte de la máxima efectividad en la economía. Me refiero, esto está relacionado al costo relacionado a los mantenimientos preventivos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez los equipos se requieren que sean mucho más resistentes, que tengan menos partes de recambio, generalmente vienen un poquito más compactos, pero eso deriva en el siguiente tema, que es uno de los retos con los que se inicia, ¿no? esta plática, que es la parte de la especialización. Esa parte de la especialización, bueno, otro de los retos con los que se enfrenta el hospital siempre es la gran cantidad de diferentes equipos y marcas dentro del hospital, ¿no? Se tiene una consideración de que al principio se tiene que visualizar una estructura correcta para afrontar este tipo de especializaciones técnicas en un futuro, ¿no? ¿A qué me refiero con especialización? Si bien, como mencionaba, cada vez los equipos tienen a lo mejor un poquito de menos componentes, son más compactos, son más resistentes, el hecho de los procedimientos de reparación, he visto que se empiezan a ser muy específicos, ¿no? Y muchas veces se requiere una capacitación muy específica para incluso el reemplazo de este tipo de componentes, ¿no? Muchas veces terminamos no sé, por falta de capacitación, dañando otra cosa queriendo reparar una, ¿no? En esa parte, es por eso que es súper importante que una vez que pase esto, definir qué batallas se quieren luchar, ¿no? O sea, quiere decir que vamos a clasificar la parte de los equipos, o en todos casos los hospitales tienen que definir a qué equipos se les da una atención primaria, a qué equipos se les da una atención un poquito más profunda y a qué equipos se pueden llegar pues a especializar un poquito más, ¿no? Eso es como muy importante que haya una definición, porque al final, de todos modos, muy probablemente se tenga que ir de la mano junto con el fabricante, ¿no? Para poder llegar a una solución en el peor de los casos, ¿no? Es por eso que creo que es importante tener siempre en mente la gran cantidad de equipos y las diferentes marcas que puede existir en un hospital. Bueno, aquí pongo un ejemplo de cómo, si para dentro de la empresa es complicado manejar la cantidad de información, porque aquí pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos que dividir esta estructura, por ejemplo, en estos ingenieros tienen una cantidad de capacitaciones iniciales con equipos sencillos y se dedican a hacer solamente esta parte de mantenimientos preventivos, ¿no? Siguen la capacitación a un punto donde cumplen toda su batería de cursos, ya tienen todos los cursos de todos los equipos completos, pero una vez siguen haciendo mantenimientos preventivos. Y por último está la parte del grupo de los ingenieros en correctivos, ¿no? Que esta parte es cuando ya tienen todas las capacitaciones y se les da un curso mucho más avanzado donde pueden accesar a la parte de la reparación y va haciendo esta información progresiva, ¿no? Y por último está la parte de los entrenadores, ¿no? Donde ya escogen aquí si quieren tomar una parte de ventilación, o sea, anestesia, o las opciones que se puedan tomar. Esto lo menciono porque si dentro de una estructura así, dentro del mismo fabricante, se tienen que hacer estructuras así, porque incluso ya no existe un manual técnico como antes se manejaba, ¿no? Ese manual técnico, prácticamente con las actualizaciones que sufrían los equipos, después de un mes terminaba obsoleto. Entonces, ahora prácticamente es un software que se está actualizando en el momento y llueve una cantidad de información increíble, que solamente dividiéndola entre varias especialidades, es la única manera en la que se puede estar actualizado el día. Es por eso que hago la mención de que si internamente se tienen que hacer este tipo de clasificaciones, ahora multiplíquenlo por la cantidad de diferentes dispositivos dentro del hospital y realmente se vuelve complicado una cobertura dentro de los departamentos de ingeniería biomédica, ¿no?
se tenía que ser muy robustos en esa parte. Es por eso que menciono esta parte de seleccionar las áreas a tratar y equipos a tratar, ¿no? Eso lleva al siguiente tema, que es la conectividad y que, bueno, se ha mencionado mucho en esta parte de este simposio, ¿no? Son 4 factores que les quiero platicar y que mucho está relacionado a la parte de la monitorización de los pacientes, por ejemplo, el primero, y que creo que es súper importante para instituciones con tanto prestigio como es la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde, y sé que no lo han perdido de vista, donde la monitorización o la conectividad la conectividad es un tema muy importante. De ahí se derivan muchas situaciones donde, por ejemplo, podemos comentar la parte de la monitorización de pacientes, por ejemplo. Son 4 temas. El último es el que nos va a conectar con la parte de los mantenimientos preventivos y correctivos otra vez, pero no quiero dejar de lado estos temas que son muy importantes. Por ejemplo, la conectividad nos puede llevar a la parte de la monitorización de pacientes y la modificación de los parámetros a distancia, que es algo que era impensable en algún momento, ¿no? Y a partir de, no sé, prácticamente lo que observaba desde que de 2 años para acá, el gran tema era la ciberseguridad, pero ese tema ya se ha superado. Entonces, creo que es una parte súper importante esta opción de que el médico pueda hacer incluso movimientos de los parámetros dentro de un equipo, como lo muestra la imagen, ¿no? Porque si bien la parte de los equipos antes había solamente una cuestión, no había una cuestión de interconectividad, que viene siendo compartir los datos de ida y vuelta, prácticamente. Anteriormente solamente se desplegaban estos datos en una central prácticamente de monitoreo o solamente era en una sola vía, ¿no? Y esto viene a revolucionar mucha parte de lo que vamos a conocer como los servicios que se ofrecen digitalmente. Ahora, la segunda parte buena de la conectividad que vemos es conocer los consumos para el ahorro de costos, ¿no? Que esto viene reflejado a, pues, importantísimo, no sé, poner un ejemplo, ¿no? Generalmente se generan un montón de datos dentro de la operación de un hospital, pero que es difícil analizarlos. Entonces, no sé, por ejemplo, en la parte de consumos, imagínense, por poner un ejemplo, no sé, el consumo de gases, ¿no? Dentro del hospital. Fuera de que aparte se pueden ahorrar costos relacionados al ahorro en esta rama, se pueden incluso evitar riesgos, ¿no? Si se tiene un pico en la gráfica en esta consideración, por un ejemplo, es algo que se podría revisar en el momento, en tiempo real. Ahora, estos son los otros 2 puntos, que viene siendo ahora la mejora en los procesos mediante el análisis de datos, que eso también está orillado a la parte o está promovido por la parte de la conectividad y se refiere a que los equipos por sí solos siempre lo han hecho, en muchos de los casos generan lo que le llamamos un log de datos, que es prácticamente los movimientos que hacen incluso de parámetros. Cada movimiento que se hace de parámetros dentro del equipo se graba, ¿no? En la memoria del equipo. ¿Para qué? Para que al final de cuentas hacer una relación del fallo contra el movimiento si es que existiera un fallo. Entonces, toda esa cantidad de información de la operación del equipo nunca se ha utilizado para nada. Y eso lo hace prácticamente la comunicación entre todos los equipos, incluso de diferentes marcas, va a ser la parte interesante de la consolidación de los datos. Vi en una presentación el día de ayer, prácticamente manejaban esta parte del Big Data, ¿no? Que es súper interesante porque viene al tema, ¿no? Cómo manejar toda esa cantidad de datos para concentrarlos en un lugar y mejorar la parte de los procesos dentro de un hospital, ¿no? Imaginando, no sé, simplemente una alarma, analizando una alarma donde, ¿por qué se cae continuamente en esa alarma? Quizás hay un fallo en el proceso o
¿Por qué no revisar el historial de los tiempos de cirugía, los tiempos de terapia, los tiempos de estancia y ver si alguna especificación en la terapia hace que alguien salga más rápido? Todo ese tipo de análisis de datos por parte de los médicos tratantes ya está a la mano. Ahora, el punto que nos lleva a la parte, otra vez, de los mantenimientos preventivos y correctivos. Para monitorizar la funcionalidad de los equipos a distancia, prácticamente es la idea de que un equipo esté conectado en tiempo real y se ha monitorizado desde otro equipo, ¿no? A distancia o en el mismo, en este caso, en el hospital. Por ejemplo, la idea de que un equipo pueda ser, sea monitorizado en sus niveles mediante referencias máximas y mínimas, yo lo podría traducir que es prácticamente un mantenimiento preventivo constante, ¿no? Si lo podríamos decir, en sus partes críticas. No estoy diciendo que esto nunca se va a sustituir en una inspección o un mantenimiento físico, eso está claro. Pero esto ofrece una opción para tener prácticamente una monitorización constante del equipo. Si nos vamos a la siguiente slide, esto es lo que se propone, ¿no? ¿Cómo imaginamos los mantenimientos preventivos en un futuro? Si bien esta parte de la inspección física, como mencioné, nunca se va a hacer, nunca se va a reemplazar, me refiero a de que siempre va a tener que haber una revisión de todos los parámetros, incluso de cosas que podrían ser reemplazadas físicamente que no se pueden ver a distancia. Realizar una monitorización en línea, en tiempo real, para prevenir fallas, detectando desviaciones. Aquí coloco la opción de mediante mediciones cruzadas y elementos redundantes. Puse ese método para hacer un autodiagnóstico a distancia. Digo, puede ser un método, puede ser otro de otras marcas. Digo, coloqué porque es como un método muy alemán que he visto, donde prácticamente dos elementos que tienen, no sé, supongamos, hablemos de sensores de presión que tienen más o menos las mismas características y los mismos rangos, se están viendo uno a otro para ver si siguen estando dentro de los rangos permitidos, ¿no? O elementos redundantes, pongamos el mismo ejemplo de los sensores de presión, ¿no? Que son dos sensores de presión que simplemente uno es master, el otro es slave, y se están viendo uno a otro diciendo, tenemos que trabajar en estos rangos. Si por alguna razón no nos ponemos de acuerdo, emitimos una alerta diciendo algo pasa en este equipo, ¿no? Entonces, si esta parte de la desviación de este tipo de elementos nos permite predecir una falla antes de que suceda en tiempo real, a mi consideración, lo que veo que es, vaya, esto excede la parte de la expectativa de una inspección física periódica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la parte de la inspección remota constante puede orillarnos a que incluso, no sé, ustedes vayan y digan al usuario, doctor, permítame porque este equipo es susceptible a un fallo. Necesitamos revisarlo, necesitamos retirarlo antes de que suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque está llegando uno de sus componentes al límite de trabajo, ¿no? Y listo. Entonces, con esto, la siguiente pregunta sería, ahora, ¿cómo se visualizan los mantenimientos correctivos a futuro, ¿no? Que vendría siendo la segunda parte. Ahora cambia un poquito la visión de un mantenimiento correctivo por sí solo, ¿no? La conectividad hace que cambie esta parte. Y se refiere a de que ahora se puede evitar una segunda visita debido a un prediagnóstico remoto. Bueno, ahí va a haber situaciones en las que no se va a poder predecir una falla y va a ser una falla repentina, ¿no? Bueno, por lo menos en ese momento no solamente se van a enterar al mismo tiempo que el usuario, también se enteraría incluso la parte de soporte técnica remota, ¿no? ¿Por qué no? Incluso si está categorizada como ciertos tipos de falla, ¿por qué no? Incluso el mismo fabricante, ¿no?
Todo este tipo de opciones no son de un futuro, prácticamente ya están, ya se hacen, ¿no? Entonces, más bien, ahorita lo importante es generar la infraestructura necesaria para afrontar este tipo de retos y de opciones que da el mercado, ¿no? Ahora, en la parte de la opción de los mantenimientos correctivos como con un diagnóstico a distancia, pues la diferencia es de que se va a evitar una segunda visita. ¿Por qué? Porque se pueden hacer autodiagnósticos y autopruebas a distancia, donde muy probablemente los ingenieros van a poder llegar ya con un análisis de falla mucho más certero y reducir los tiempos de respuesta en consecuencia, el uptime, en consecuencia, la productividad del hospital, ¿no? Entonces, prácticamente con esa parte termino la plática sin antes decir los 3 retos que yo veo en la parte de las instituciones en general, que es la parte de revisar la conectividad, generar la estructura necesaria para lograr una completa conectividad lo antes posible. Desgraciadamente ya no es tanto una opción, sino es una necesidad. Revisar la parte de la especialización, definir hasta dónde se puede llegar y qué campos o qué, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Qué batallas se quieren librar, ¿no? Y la parte última que viene relacionada a la parte del servicio remoto, que es más bien pensar en tener un servicio remoto para minimizar la interrupción de las fallas la interrupción del flujo de trabajo, perdón. Esto podría ayudar a romper un poquito la complejidad de los equipos, ¿no? Mediante un soporte a distancia. Con esto quiero decir que, creo que esto va a ser un trabajo que se tiene que ir de la mano, porque, no es algo que se pueda dimensionar solamente como un solo servicio, vaya. Esta parte del servicio remoto yo creo que va a ser una de las partes fundamentales para cambiar el concepto y uno de los retos que viene dentro de este tema de mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, bueno, con esta slide termino la plática, la charla, sin antes, pues, darles gracias por el tiempo de su atención